Buenos días a todos. Bueno, para el que no me conoce, soy Alexis Jardines. Este es mi canal en el cual hablamos aquí de filosofía, de ciencia y rara vez de política. Aquí quiero acercarlos a ustedes un poco hoy al tema de la probabilidad cuántica, ¿no? En una carta a David Bohm, el conocido físico americano, hablando de la interpretación probabilista de Max Born, Einstein reclamaba que la validación de la aleatoriedad o la probabilidad de la mecánica cuántica, este carácter probabilístico de la mecánica cuántica, se podía dar solo sobre la base de la mecánica clásica. Al margen de esta validación, la teoría cuántica pues sencillamente se vuelve algo incontrolable, no tiene un sentido, no tendría mucho sentido, ¿no? De acuerdo a Einstein, ¿no? Ahora, yo quiero, esto ustedes saben que suscitó muchas polémicas. Einstein de un lado, las polémicas Einstein-Bohr, y cuando digo Bohr me refiero a Niels Bohr, aunque con Max Born también tuvo correspondencia, se enviaron cartas, demás. Pero bueno, las famosas discusiones, las más dramáticas en la historia de la física, son las discusiones Einstein-Bohr, Niels Bohr, acerca de la naturaleza de la mecánica cuántica, ¿no? Estas cosas han quedado más o menos ahí. Yo no creo que haya habido mucho logro. De hecho, no ha habido logro, no ha habido resultados en ese sentido. No lo creo. En el tema de la interpretación de la naturaleza de la mecánica cuántica, particularmente en el tema de la medición, no hemos adelantado mucho, no se ha adelantado mucho. Y pues sería bueno volver a sus fundadores, incluyendo a Einstein, en este concepto, para ver dónde nos hemos desviado, por qué lo que le preocupaba a ellos hoy pues ha tomado un camino un poco diferente, ¿no? Pero bueno, lo primero que yo quiero hacer notar, antes de hablar de la probabilidad cuántica, que de hecho de un modo u otro estamos hablando de esa rareza que tiene la mecánica cuántica, no toda ella, porque es bien rara, ¿no? Bien rara entre comillas, pero parte de ella, quizás esta sea la parte más interesante, pues yo quiero primero dejarles claro unos puntitos, ¿ok? Lo primero que quiero hacer notar es que fue la ciencia, en este caso la física, no la filosofía, la que nos vendió esa imagen del movimiento que hoy tienen los físicos y el hombre común. Antes de Galileo, cuando digo esa imagen del movimiento, me refiero a esa noción determinista del movimiento. Es decir, que nosotros podemos, como les voy a explicar inmediatamente, nosotros podemos describir con exactitud el movimiento de un macrocuerpo, es decir, de una pelota, de una bala de cañón, etcétera. Y no hay ningún tipo de dificultad, todo el mundo lo entiende perfectamente, ¿verdad? Que en cada momento de tiempo el cuerpo debe ocupar una posición en el espacio, ¿no? Eso está claro. Pero eso no es otra cosa que una trayectoria dinámica. Vamos a ver ahora, ¿no? El asunto es que yo quiero recalcar que no fue la filosofía la que vendió esa imagen del movimiento que hoy el hombre común ha hecho suya y que le parece lo más lógico y lo más incuestionable del mundo, ¿no? Antes de Galileo y antes de Newton estuvo Zenón de Lea. Y la pregunta es, Zenón de Lea es uno de los primeros filósofos y toda su filosofía la basó en el análisis básicamente del tema del movimiento. Y entonces, ¿qué fue lo que Zenón dijo? Porque ahí empieza la filosofía. Prácticamente la filosofía empieza con la escuela eleática, con la escuela de Elea, la escuela que fundó Parménides. En rigor, por ejemplo, para Hegel, que es el historiador de la filosofía de más envergadura que nosotros tenemos, y el que creó de hecho esa disciplina de historia de la filosofía, pues para Hegel, ¿no? La filosofía comienza con Parménides, es decir, con la escuela eleática, ¿no? Él, en ese sentido, ve como una prefilosofía los intentos de la escuela milesia, ¿no? De Tales, Anaximandro, Anaxímenes. No incluimos a Heráclito aquí, que es de la escuela jonia. Pero bueno, básicamente con Parménides empieza. Y dentro de la escuela de Lea, que fundada por Parménides, pues los representantes más conocidos son Zenón y Meliso. Quiere decir que desde un inicio de la filosofía se ocupa del movimiento
Y pues, y esto para no hablar de Heráclito, pero en el caso de Zenón estamos hablando de lo que usted entiende por movimiento mecánico, ¿verdad? No en el caso de Heráclito que es un sentido mucho más amplio el movimiento, ¿no? Como cambio en general, ¿no? Pero aquí está concretamente analizando lo que nosotros llamaríamos después en física trayectorias dinámicas, lo que hace Zenón de Lea. Entonces, pero Zenón no dijo que el movimiento era lo que dice la física clásica, todo lo contrario. Zenón quiso esa representación común que la gente tiene del movimiento, pues lo que quiso fue echársela abajo y decirle, usted sencillamente no entiende lo que es el movimiento y por eso lo ve de esa manera, porque sencillamente no lo entiende. Entonces ya esa representación que hoy heredamos prácticamente no es la filosófica. O sea, la filosofía desde un inicio lo que hizo fue cuestionarla, ¿no? Sin embargo, sí es la de la ciencia específica, particularmente la de la física clásica y la del hombre común también, la representación que tiene el hombre común, que como les dije ya, no fue justamente de la filosofía de la cual extrajo esa interpretación, ¿no?, del movimiento. Entonces, eso lo quería dejar claro. Lo segundo es que los principios fundamentales de la mecánica cuántica, es decir, el principio de indeterminación o incertidumbre, conocido principio de Heisenberg, y el tema del carácter probabilístico de la mecánica cuántica, el tema de la probabilidad cuántica, ¿verdad?, parecen ser, a mi modo de ver, una misma cosa, o al menos estar inseparablemente conectados, unidos. Esto cuando se empieza, se ve desde otro ángulo, quizás de una forma un poquito más profunda, pues nos damos cuenta del vínculo que hay entre la probabilidad cuántica y el principio de Heisenberg, ¿verdad? Son inseparables. Esto obviamente parecen ser una misma cosa o dos caras de la misma moneda cuando nos vamos al terreno de la interpretación física del movimiento de las partículas, ¿no? Cuando nos mantenemos dentro del análisis de movimientos, es que nos damos cuenta del vínculo que tienen. Y tercero y último de lo que le quería destacar es que toda la rareza, es que preparé esto para guiarme, toda la rareza de la mecánica cuántica y todo el debate suscitado en su fundación y asimismo discutido por los más grandes físicos de la época, que son también en muy buena medida esos físicos los más grandes de la historia de la física, o sea, muchos de ellos, pues están entre los más grandes, ¿no? No solamente quiero decir, no de físicos grandes de la época, sino en la historia de la física también. Pues estuvo relacionado con la descripción, interpretación del movimiento mediante la medición del impulso y la posición de la partícula. O sea, no se hablaba de colores, no se hablaba de estados cuánticos, sino eran vinculados al movimiento de la partícula. ¿Okay? Tal vez el famoso gato de Schrödinger fue ese experimento mental, fue el que sacó la descripción cuántica de contexto, introduciendo en ella la vida y la muerte, ¿entiendes? Todos estos temas que ya por ahí se ha ido, obviamente no adelantamos, porque entre otras cosas nos hemos ido a buscar por un camino que lo que nos va alejando de resolver el problema cinemático que está de base aquí, ¿no? Entonces, no se hace mecánica cuántica enviándole a Bob y a Alice un calcetín dentro de una caja, como los ejemplos que circulan por ahí, ¿verdad?, que tanto gustan del entrelazamiento cuántico y todas esas cosas. Llevarlo a ese nivel, así no se hace la física, ¿verdad?, sino describiendo el comportamiento de partículas subatómicas. Tiene que ver esto con media de diferentes colores, ni mucho menos, ¿verdad? Entonces, esto significa que entender la rareza de la mecánica cuántica es desentrañar un problema cinemático, o lo que es lo mismo, entender el fenómeno del movimiento. Esto está en la base, son los pilares, los fundamentos de la física: movimiento, espacio, tiempo, masa, energía. Eso es lo que necesitamos resolver, ¿verdad? Y no ponernos a fantasear con otras cosas. Así es que hoy podemos decirle a Einstein, le pudiéramos decir a Einstein, y incluso a los nuevos físicos cuánticos, que la validación de la rareza de la mecánica cuántica solo se puede dar sobre la base de la reinterpretación del movimiento a escala macroscópica. Con esto obviamente Einstein estaría de acuerdo, y obviamente
relacionada no con calcetines, problemas existenciales o fantasías de colapsos en otros mundos. Señores, no conocemos el mundo nuestro. No sabemos por qué colapsa la función de onda. No sabemos lo que es la existencia. Y todavía estamos hablando de existencia de otros mundos y no conocemos el nuestro, ni siquiera sabemos qué cosa es existir. Creo que debe haber un orden en esto, ¿verdad? Bueno, pues así estamos. Y todo el mundo convenciéndose cada día más de los multiversos, de los muchos mundos, y que sí, que sé cuándo. Si no entiende los pilares de la mecánica cuántica, ¿de qué está hablando usted? ¿Qué multiverso ni qué multiverso? Por Dios, entiende primero este. Entonces, pues no se trata de eso, ¿verdad? No relacionarla con esta interpretación con, como le decía, calcetines y ese tipo y todo este tipo de fantasías, sino con las magnitudes del impulso, la energía, el espacio, el tiempo, la masa. No importa que se hable, en el caso de la mecánica cuántica, en términos de operadores, ¿ok? Autoconjugados, y no de estas magnitudes mismas. No importa que estén representadas, el problema es que de ellas estamos hablando, ¿no? Entonces, vamos a ver qué significa el cuadrado del módulo de la función de onda en mecánica cuántica. ¿Cómo interpretar eso? Bueno, ustedes saben que Max Born fue el que le dio la interpretación al cuadrado del módulo, y lo hizo en el sentido de que, descrito esto de la forma más general posible, el cuadrado del módulo es la amplitud de probabilidad de la presencia de materia, de masa. Vamos a dejarlo así bien vago, pero es importante, ¿verdad? Amplitud de probabilidad de la presencia de materia. Pero vamos a hacer, esto está demasiado vago, vamos a hacerlo más físico, ¿verdad? Porque esto está demasiado general. En otras palabras, vamos a acercarlo un poquito más. El cuadrado del módulo de la función de onda, que es esa parte que ha recibido interpretación física, por la cual Max Born recibió el premio Nobel en el año 1954. Y este cuadrado del módulo que es tan importante, porque bueno, como ya le digo, es el que se ha interpretado físicamente, pues en otras palabras es la probabilidad de encontrar un electrón en una región determinada del átomo, vamos a decir, o sea, dentro de un volumen espacial. O sea, la distribución de probabilidad o la densidad de probabilidad de localización de una partícula, en este caso de un electrón, digamos, ¿no? Dentro de una determinada región espacial, en un volumen espacial, ¿no? Ahora, eso es importante tenerlo en cuenta. Fíjenlo, si echen para atrás el vídeo si quieren, para que vean esa definición bien sencillita, si les hace falta, ¿no? Porque ahora nos preguntamos por lo otro. Bueno, y el principio de Heisenberg, el principio de indeterminación, ¿a qué viene esto aquí, no? La mecánica cuántica, ¿qué nos dice? Si la contraponemos si la ponemos, hacemos un paralelo entre la interpretación cuántica y la clásica. ¿Qué nos diría la cuántica, no? Básicamente la interpretación de Copenhague, que es la que más sentido tiene. Las partículas no tienen una posición, por el contrario, no tienen una posición determinada y un momentum o impulso, ¿no? Cantidad de movimiento determinado exacto. O sea, no lo tienen. Lo que tienen, o lo que tenemos en mecánica cuántica, de acuerdo a la función de onda, es la distribución de probabilidades de actualización de estas características o magnitudes. Distribución de probabilidades de actualización de estas magnitudes, que recuerden que está representada por operadores en mecánica cuántica, ¿no? Esto, yo no sé, en algún momento esto sonó muy raro, sonó rarísimo. Bueno, de hecho sigue sonando, y toda la realeza de la mecánica cuántica está concentrada aquí, en este punto. Es decir, que no hay indeterminación porque no hay una posición determinada en un momento determinado. No podemos, de acuerdo al principio de incertidumbre de Heisenberg, ustedes saben, no podemos determinar simultáneamente la posición y la velocidad de un electrón, por ejemplo, para que lo vean más fácil. A la misma vez no se puede hacer eso. ¿Por qué nos parece raro? Bueno, nos parece raro pues sencillamente porque nosotros estamos acostumbrados a que podemos con exactitud describir el movimiento de una pelota, de una bala de cañón, y en cada momento de tiempo podemos determinar la posición exacta de esa bala de cañón en su trayectoria.
Ahora, ¿qué pasa con eso? ¿Qué nos dice el sentido común? El sentido común no nos dice nada, porque el sentido común aquí yo creo que no tiene mucho que hacer. Porque vamos atrás, vamos a preguntarle a Zenón de Elea, ¿no? Vamos a preguntarle a Zenón de Elea. ¿Qué hizo Zenón? Zenón nos dijo, miren, si yo lanzo una flecha al aire, por ejemplo, se supone que esa flecha está en movimiento, ¿no? Usted la ve en movimiento, todo el mundo la ve moviéndose y la flecha se está moviendo. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que si yo voy a describir el movimiento de esa flecha en vuelo, supuestamente en vuelo, me doy cuenta que en cada momento de tiempo la flecha ocupa una determinada posición en el espacio, como bien piensa la física clásica, y de ahí no sale, es lo que agrega Zenón. Es decir, si en cada momento de tiempo la flecha ha estado en un lugar ocupando un espacio en ese lugar, pues ha estado en reposo. Entonces, ¿cómo es que la flecha logró moverse de un lugar a otro? Porque el secreto del movimiento, lo que vendría a arrojar claridad en todo este asunto que todavía hoy nos parece tan claro y es absolutamente oscuro, el hecho de que una cosa se traslade de un punto a otro, pues viene dada justamente por ese punto medio, ¿no? Cuando la flecha de Zenón debe dejar su lugar. Entonces, ¿cómo es que la flecha deja su lugar si en cada momento de tiempo ella ha estado ocupando un lugar igual a sí misma? En ningún momento lo deja. No sale de su lugar, no lo deja. Entonces, uno se pone a pensar y dice, bueno, lo que yo estoy describiendo y le llamo movimiento es sencillamente a una serie de posiciones en el espacio. Ahí está bien. Lo que Zenón te agrega, te llama la atención y te dice, sí, una serie de posiciones en el espacio, en cada una de las cuales la flecha no se ha movido. Y entonces tú dices, oh, bueno, es que este hombre tiene razón. La flecha ha estado en reposo en cada uno de los momentos que yo he determinado su posición. Ha estado en reposo aquí, ha estado en reposo aquí, ha estado en reposo aquí, y yo sumo todo eso, ¿verdad? Yo construyo una serie, más que sumar, construyo una serie de posiciones y digo el movimiento es esto. Y Zenón te dice, eso es una serie de estados de reposo. Ahora, ¿cómo la flecha llegó ahí? Porque para llegar ahí tiene que dejar su lugar en el espacio. Y si no está en su lugar o no está en un lugar definido, entonces viene la pregunta, ¿dónde está la flecha? Eso es lo que tenían que haberse preguntado todos los sabios de este mundo antes de querer refutar las paradojas de Zenón. Bueno, está bien, pero ¿dónde está? Porque si está en un lugar, se encuentra en reposo. ¿Quién se dio cuenta de eso? El gran Hegel. Dijo, encontrarse es estar en reposo. Por lo tanto, para que haya movimiento, el cuerpo tiene que encontrarse y al propio tiempo no encontrarse en un lugar determinado del espacio. Fue lo que dijo Hegel, basándose en Zenón. Y uno tiene que entender que las paradojas no eran tales paradojas en el sentido que no necesitaban solución, sino comprensión. Zenón estaba claro, Zenón nos estaba diciendo, bueno, el problema es que el movimiento no es eso. El movimiento no es eso. Pero además te digo, si tú tienes localización, vas a tener reposo. Y el movimiento no puede consistir en una serie de estados de reposo. Tienes que buscar tu explicación más convincente. Porque si en cada momento de tiempo la flecha ocupa un lugar en el espacio y de él no sale, porque salir significaría no estar en el espacio, ¿entiende? Entonces, usted lo que está viendo no lo entiende. Ahí estaba la solución de toda la rareza de la mecánica cuántica. Pero los físicos siguieron su camino con el prurito de que son científicos, que es lo que nos pasa a todos y lo que le pasa al hombre común, que cree en la ciencia con más fe que en la religión, que tiene una postura religiosa ante la ciencia, que no quiere razonar, porque ya, imagínense, si la ciencia se lo dijo, pues se lo cree. Y en Zenón de Elea estaba la solución de todos estos problemas. Lo hubieran entendido más, lo hubieran hecho caso al griego. Esto estoy hablando, siglo V antes de nuestra era, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar el trayecto recorrido. En esto tuvo mucho que ver Henri Bergson. Henri Bergson fue el otro que dio el paso decisivo para entender estas cosas, ¿no? Pero si usted analiza el trayecto de cualquier cuerpo en el espacio, se dará cuenta que
para que el cuerpo pueda moverse, que esto es la otra cara de la moneda, de la paradoja de la flecha de Zenón de Lea, para que el cuerpo pueda moverse, no puede estar en un lugar determinado del espacio, porque si estuviera en un lugar determinado, estaría en reposo. ¿Qué le parece? Eso es básico, elemental. Sin eso no puede haber física, ninguna física, una física que se construya ignorando estos presupuestos. Tiene que desplomarse. Eso es básico, elemental. Pero eso te está diciendo a ti que dentro de ese análisis del movimiento hecho con la paradoja, con las paradojas, no con todas, en este caso estoy tomando la flecha como ejemplo, pues usted ahí encontraría como una consecuencia necesaria y lógica el principio de incertidumbre de Heisenberg. Por lo tanto, el verdadero cuadro del movimiento, el que no es para nada raro, el que no tiene rareza ninguna, es el cuadro cuántico, porque ese sin saberlo retorna a Zenón de Lea. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Y esto mismo lo vamos a ver con el tema de la probabilidad, ¿no? Pero lo cierto es que si nosotros analizamos, déjenme pasar aquí este punto. Si nosotros analizamos más detenidamente el tema de la probabilidad, pues se los recuerdo, ¿verdad? Vamos a ver, se los recuerdo. Vamos de nuevo atrás. O sea, el cuadrado del módulo, ¿qué representa ese cuadrado del módulo? ¿Qué nos dice? Bueno, ¿cómo interpretarlo? La probabilidad de encontrar un electrón en una región determinada del espacio. O sea, eso es lo que demuestra. O sea, y entonces, esa probabilidad, para que lo entiendan mejor ahora, el que conoce lo que es el experimento de la doble rendija, que piense en él para que entienda mejor esto. Si ese electrón llegara a actualizarse, porque es pura probabilidad de localización, si fuera posible localizarlo, ¿qué pasaría? Oh, miren ustedes lo que pasa. Simple y llanamente que colapsa la función de onda, ¿verdad? ¿Y por qué colapsa? Porque sencillamente ese colapso significa que el electrón, que es pura probabilidad de localización, no está el electrón todavía, es probabilidad de localización, nada más. Pues ese electrón se materializa, adquiere coordenadas, adquiere geometría, adquiere masa, señores. Adquiere masa. Y junto con todo eso, es el paso que tiene que dar la mecánica cuántica que no lo ha dado, adquiere el estado de reposo. Y entonces volvemos a las paradojas de Zenón de Lea, exactamente. Si usted analiza lo que Zenón le dice, fíjense, en cada momento de tiempo, eso de que el cuerpo ocupa una posición determinada en el espacio, como dice la física clásica, Zenón lo lee como estado de reposo. Si tiene determinación exacta en el espacio, Zenón te va a decir, bueno, está en reposo. ¿Qué le parece? Y eso quiere decir que si usted realmente puede localizar un cuerpo, ese cuerpo pasa a estado de reposo, se materializa. Si vamos al término de la función de onda, a hablar en términos de la función de onda, se manifiesta mediante una acción puntual, cuando colapsa la función de onda, como un sólido. Y ahí es donde podemos hablar de masa, ahí es donde podemos hablar de cuerpo en el sentido estricto, ¿verdad? No de probabilidad. Ahí es cuando hablamos de corpúsculo. Pero lo único que hay que agregar es que ese corpúsculo, al tener coordenadas definidas, entonces ese corpúsculo está en reposo. Y por eso es que nos dice, porque entiendan esto, para no estar en reposo, no puede estar en una posición determinada del espacio. Eso quiere decir, señores, que tiene que manifestarse como onda, no como corpúsculo, porque no está en ningún lugar. Y eso es lo que es una onda de probabilidad. Quiere decir que analizando el tema de la flecha de Zenón en vuelo, nosotros entendemos todo. Entendemos, ahí está, que si tú tienes el estado de reposo en cada localización de la flecha, tú no tienes la velocidad. Es decir, tienes posición, pero no tienes velocidad. ¿Por qué estás en reposo? Porque no tienes velocidad ninguna. Y si tú, que es la otra parte que introduce el principio de Heisenberg,
Si no hay localización, entonces tú puedes determinar con toda la exactitud que tú quieras la velocidad o el impulso de la partícula. Pero no puedes decir dónde está. Es lo que dijo Hegel, para que el cuerpo pueda moverse no puede estar en una posición determinada del espacio, punto. Y cuando no está en el espacio, está manifestándose en forma de ondas, porque no está en ningún lugar, no es un sólido, no tiene masa, no tiene materialidad ninguna. Por lo tanto, es probabilidad de manifestación puntual. ¿Entienden? Que es como se entiende mejor en física. Manifestación puntual simplemente se está diciendo que es manifestación, que es que estamos hablando de probabilidad o la densidad de probabilidad, distribución de probabilidades de que eso que nosotros llamamos electrón se manifieste como un corpúsculo. No sé si voy bien por aquí, ¿no? O hace falta explicar un poquito más, ¿no? Ahora vamos a preguntarle al tipo que más sabía de esto. El que más sabía de esto de onda, corpúsculo y demás. Aquí hay dos nombres clave, Max Born y de Broglie. Luis de Broglie, el francés, que es el de la onda piloto, el que conoce esto, el de la onda piloto. Vamos a preguntarle a ellos, ¿qué decía Born? Vamos a empezar con de Broglie. Oigan a de Broglie, al dar al cuadrado de la amplitud de la onda psi, al cuadrado del módulo de la función de onda, al darle la probabilidad de localización del corpúsculo, esta onda representa, por su extensión en el espacio, el conjunto de las localizaciones posibles. Fíjense bien, el conjunto de las localizaciones posibles. Cuando hay localización, entonces hay manifestación puntual, ¿ok? Tenemos un sólido, pero al propio tiempo tenemos reposo, que es lo que decía, o sea, se nos fue un poquito más allá, ¿no? Y eso es lo que tienen que entender. Vamos a ver aquí. Habla ahora Max Born. En el caso más simple de partículas separadas independientes, la intensidad de la onda, es decir, el cuadrado de la amplitud, representa la probabilidad de aparición de las partículas. Sencillamente aparecen, señores. Antes no podemos hablar de que exista nada allí. ¿Ok? Aparecen solamente cuando nosotros, y esa es la otra parte rara que tiene la mecánica cuántica, cuando nosotros localizamos, cuando medimos la partícula, entonces colapsa la función de onda en la medición y aparecen las partículas como corpúsculos, ¿verdad? Como sólidos. No tiene nada de raro esto. No tiene nada de raro porque si no le está diciendo a ustedes, si no está en ningún lugar, ahí no hay flecha ninguna. Si la flecha está en reposo. Tienen que buscar su explicación para que me hablen de movimiento, porque si la flecha está en reposo. Si está determinada, y eso a usted le puede parecer raro, pero traten de hacer una flecha en pleno vuelo. Si usted puede agarrarla con la mano, la va a tener en reposo. Pero si la suelta, no va a poder decir en qué lugar exacto del espacio se encuentra esa flecha, a menos que la pare. Y si la pare, va a tener masa, la va a tocar, ¿verdad? Y va a tener reposo. Pero si no la para, sencillamente va a tener probabilidad de materialización de esa flecha. Sencillamente va a tener probabilidad de estado de reposo, probabilidad de localización, pero no localización exacta. O sea que en la flecha está toda la mecánica cuántica en el sentido del tema de la medición, ¿no? Si usted lo quiere ver, ¿no? Aquí, por ejemplo, de Broglie. Yo digo de Broglie porque en ruso, yo así le decíamos allá en Rusia, cuando yo estudié, no sé cómo se pronunciará esto, ¿no? Porque ahora todos los nombres son en inglés, entonces aquí es en inglés, yo vivo en Estados Unidos, entonces cada cual lo pronuncia como le da la gana, ¿no? La onda del electrón, pero bueno, es Luis de Broglie, no sé cómo se dirá en francés, que como habría que ver, ¿no? La onda del electrón desaparece cuando éste se para, se detiene. Oigan bien que esto es importantísimo. La onda del electrón desaparece cuando éste se para, recuerden la flecha de Zenón, se detiene. En ese caso, el denominador de la fórmula de Broglie se anula y se hace infinita la longitud de onda. Quiere decir, señores, que la onda desaparece, ¿no? En otras palabras, cuando se para el electrón, si se pudiera parar, ¿no? Pues la onda sencillamente desaparece.
Quiere decir que la onda es probabilidad de localización espacial de ese electrón, probabilidad de materialización de ese electrón en tanto corpúsculo, en tanto sólido. Pero si esas cosas ocurren, entonces tienes que pagar el precio del reposo, que es lo que decía Zenón. Ese paso no lo ha dado la mecánica cuántica todavía. Entonces, vamos a ver, seguimos por aquí. Ya estoy terminando ya. Una onda tal como la revela la mecánica cuántica, ¿verdad? Es un corpúsculo, ya esto lo agrego yo, ¿verdad? Es un corpúsculo en movimiento y esto lo confirma la indeterminación del movimiento macroscópico. ¿Por qué? Porque otra de las cosas que quería hablarle a ustedes basándome en Zenón es sencillamente que hay indeterminación. Si el movimiento macroscópico también rige la indeterminación. Si usted tiene la localización exacta de un cuerpo, usted no puede decir que el cuerpo se esté moviendo. No hay velocidad que le pueda atribuir. ¿Entiende? Entonces, eso es esa indeterminación que no es posible simultáneamente determinar la posición y la velocidad de un cuerpo. Eso rige también para la mecánica cuántica, que básicamente está también en las paradojas de Zenón de Lea. ¿Entiende? Por ejemplo, si esto se está moviendo, vamos a ver, esto se está moviendo, ¿verdad? Se mueve. Pues, ¿qué es lo que pasa aquí? Que yo puedo hablar en términos, ¿verdad?, de impulso y de velocidad, pero no en términos de posición, porque no tiene ninguna, fíjense bien. Ahora, para que tenga una posición, él tendría que estar en reposo, y entonces ahí se me indetermina la velocidad y el momentum, o sea, la cantidad de movimiento, se indetermina, pero tengo la posición determinada. Si lo dejo que se mueva, no va a estar en ningún lugar, y puedo describir un cuadro completamente impulso energético, ¿verdad? Pero no la posición de este objeto, ¿verdad? Eso está en la flecha, en la flecha de Zenón. O sea que ya analizando como Zenón lo hace, analizando las paradojas de Zenón y tratando de entender a Zenón, uno se da cuenta que la determinación simultánea de la posición, de la flecha y de la velocidad es imposible. Él siempre te va a decir, si la flecha está ahí, es porque está en reposo. O sea, siempre que haya posición, va a haber reposo. Entonces, como les decía, una onda tal como la revela la mecánica cuántica, según mi interpretación, es un corpúsculo en movimiento. Y esto se puede ver también, como les decía, en la mecánica clásica, si analizamos esto a los Zenón y no como lo hace la física clásica. Por lo tanto, un corpúsculo consecuentemente es una onda en reposo, donde el valor lambda tiende al infinito, ¿verdad? Consecuentemente, el cuadrado del módulo, y con esto termino, de la función de onda expresa la probabilidad de encontrar el corpúsculo en estado de reposo. El cuadrado del módulo de la función de onda, en suma, expresa la densidad de probabilidad del reposo. A mayor valor del cuadrado del módulo en el intervalo dado de x, mayor será la probabilidad de que el estado descrito por la función de onda devenga estado de reposo y consecuentemente la onda corpúsculo. Esa es la esencia del dualismo onda-corpúsculo. ¿Entiendes? Que es una misma cosa, que en dependencia de la situación es onda en dependencia del estado. ¿Cuál es el estado? ¿Estado de reposo o estado de ausencia de reposo? En estado de reposo va a ser corpúsculo, en estado de ausencia de reposo va a ser onda, ¿verdad? Y no se asusten que todo lo que está en reposo tiene masa. Es así. Y lo que existe es la masa en reposo, fíjense del otro. Aquí se contiene la explicación de la imposibilidad de que en un mismo experimento se revelen las propiedades corpusculares y las ondulatorias de la materia, situación que llevó a Niels Bohr a formular el principio de complementación. Una onda es un corpúsculo que se encuentra esparcido, este soy yo obviamente, ¿no?, por toda una región del espacio a causa de la ausencia de su reposo. Eso es una onda de probabilidad o localización. En el interior de la onda, el corpúsculo está potencialmente presente en cada punto abarcado por la onda. Voy a dejar pendiente la naturaleza de estas ondas de probabilidad para otro vídeo, porque hay mucho más, pero no se lo voy a dar todo, ni hay tiempo para eso. Ya sabemos qué tipo de ondas son estas. Bueno, vamos a hablar de las ondas de probabilidad en otro vídeo si ustedes lo necesitan, ¿no? Pero bueno, por ahora los dejo ahí. Creo que es importante tener presente, como veo yo, este tema del dualismo y todas estas cosas, incluso la explicación del experimento de la doble rendija, para entenderlo, tienen que entender una cosa.
si una partícula, vamos a decir, recuerden que la partícula es onda, es corpúsculo. Si una partícula está en reposo, esa partícula es corpúsculo. Hablamos en términos corpusculares. Tiene localización espacial, está en un lugar determinado. Si esa partícula no está en reposo, hablamos en términos de ondas, ¿qué quiere decir? Probabilidad de localización, probabilidad de manifestación puntual, probabilidad de reposo. Hasta ahí los dejo porque esto sigue. Pero entiendan que todo lo he derivado de quién, pues sencillamente de Zenón de Lea. Ahí los dejo y nos vemos en otro vídeo.